ideas o las ideologías, mejor dicho, de turno. Y eso hace que se vayan minando eso para lo cual el intelecto humano fue creado. El intelecto humano es creado para la verdad. Por eso es que si uno hace una prueba de orden natural aquí presente, y les diría, bueno, por favor, levanten la mano a los que les gusta que le mientan. Normalmente es algo natural, o sea, no, al intelecto humano le repele la falsedad, y más aún cuando esa falsedad es voluntaria. Le repele la mentira. De hecho, en el apostolado que yo vengo haciendo ya algunos años, en el que no te la cuente, con los libros, con las conferencias, trato, como decía ayer los más jóvenes, de ir a aquella gente que incluso se encuentra hasta alejada un poco de la fe de la iglesia, pero que se da cuenta que nos están mintiendo, nos están falseando la realidad. Y por medio del descubrimiento de la verdad, es que aquellos que aún se encuentran alejados de la iglesia van llegando poco a poco, por diversas verdades que van descubriendo, a aquel que es la verdad con B corta pero mayúscula, Jesucristo, aquel que dijo: yo soy la verdad. Bien, entonces lo que voy a intentar hacer ahora, no va a ser muy largo esto, después quizás se pueden dejar algunos minutos para alguna que otra pregunta o acotación, que es una especie de meditación acerca de la verdad, aprovechando que ahora estamos en las puertas de la Cuaresma, y después, obviamente, si Dios quiere, de una nueva Semana Santa que Dios nos regala, ¿no? La madrugada del Viernes Santo, Jerusalén, la ciudad santa para los hijos de Abraham según la carne, un hombre se encuentra lastimado, sin palabra, es llevado ante el procurador romano de turno. Un diálogo muy probablemente realizado en la lengua de los Césares, en el latín, culmina intempestivamente. Se lee en Juan capítulo 18. Entonces Pilato le dijo: luego tú eres rey. Jesús respondió: sí, como dices, yo soy el rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le dice el Evangelio: Cuides veritas. ¿Qué es la verdad? El diálogo no sabemos si continuó o no, pues como el mismo evangelista nos narra, San Juan, cito: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. ¿Habrá seguido el diálogo, me pregunto yo, entre Pilato y nuestro Señor Jesucristo? ¿Le habrá explicado ese humilde obrero de Galilea que él mismo era la verdad? No lo sabemos. No sabemos qué pasó entre Cristo y Pilato después de esa palabra retórica, esa pregunta retórica: Cuides veritas, ¿qué es la verdad? La pregunta acerca de la verdad siempre ha como desvelado a los filósofos de todas las épocas. En la antigua Grecia, una corriente escéptica o relativista, que es lo mismo, propugnaba que ninguna verdad podía conocerse con certeza. O más bien, que toda verdad, como algunos dicen hoy en día, depende del cristal según cómo se vea. Protágoras, por ejemplo, famoso sofista, a quien el mismo Platón le dedicó un diálogo de Protágoras de Platón, incluso varios de sus personajes, afirmaba que este Protágoras, estamos hablando del siglo IV a.C., que el hombre, cada uno de nosotros, es la medida de todas las cosas. Cada uno es el que va midiendo la realidad. Es decir, que la verdad depende de cómo cada uno la mire. La postura de este Protágoras fue ampliamente refutada en su propia época
por quien fuera el maestro de Platón, que fue Sócrates. Este hombre que, por no querer falsear la realidad, va a terminar condenado a beber la cicuta, ese veneno que tenían los griegos, ¿no? Por eso Sócrates siempre es analogado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por dar testimonio de la verdad, Sócrates va a morir envenenado. ¿Y por qué? Porque Protágoras planteaba que la verdad depende de cada persona. Entonces, los griegos clásicos le dedicaron varios planteos diciendo que si la verdad depende de cada una de las personas, hay tantas verdades como personas existen. Se llega entonces a la conclusión de que la verdad sobre un mismo objeto es múltiple y no una sola. Tu verdad, mi verdad, su verdad. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es quien dice, quien hace la verdad para este planteo. Y es entonces aquello que es verdadero muere con quien lo dice. Sócrates fue quien refutó esta postura. Pero más adelante va a venir un gran pensador cristiano, el gran Santo Tomás de Aquino, el más sabio de los santos y el más santo entre los sabios, que va a plantear que si así fuese, si toda verdad fuera relativa, entonces se estaría cayendo en una misma contradicción. Voy a poner un ejemplo que a mí me pasó cuando era joven. Unos 15 años más o menos tenía. No era por el momento alguien practicante. De mi familia era el único que no practicaba la fe. Mis hermanos pasaban por mi propia conversión, ¿no? Los 4 hermanos varones. Y a los 15 años yo recibí la primera lección de filosofía. Mi madre, psicóloga que había estudiado buena filosofía, era la que manejaba las cosas en la casa, como pasa siempre, ¿no? Era la dueña de la casa, ¿no? Y entonces, llegado el momento, voy a pedir un permiso para poder ir a una discoteca, a un baile, ¿no? Mamá, ¿me dejas ir al baile esta noche? No, Javier, ya saliste el fin de semana pasado, y el anterior, no, basta, este fin de semana en casa. Mamá, pero esa es tu verdad. Ajá. Mi verdad. Séntate un segundito, vamos a conversar un poco, me dice. Mira, Javier, ya no podía sacar la chancla, ¿no? Buscábamos la lógica ahí. Está planteando de que cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Exactamente. Tu verdad es que yo estoy saliendo demasiado. Mi verdad es que está perfecto, que a mi edad es lo que hay que hacer, la gente es joven, divertirse, ¿no? O sea, me dice ella que según tu planteo, toda verdad es relativa, toda verdad es subjetiva. Exactamente. Toda verdad es relativa, mamá. Por tanto, uno tiene una, otro tiene otra. Muy bien. O sea que, según tu planteo, toda verdad entonces, toda verdad en todo lugar del mundo siempre es relativa. Exacto. Lamento decirte, Javier, que si planteas una cosa por el estilo de que toda verdad es relativa, estás planteando una verdad absoluta. ¿Perdón? Claro, me dice, si alguien plantease que toda verdad es relativa, estás planteando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que toda verdad es relativa. Ajá. Ok. Bueno, pero quiero salir igual. Claro, ese título no salí porque estoy vencido en mi intelecto y eso es porque no me dieron dinero para salir, así que no, 15 años no se puede hacer otra cosa. Pero esa lección elemental de filosofía, con el tiempo, yo la encontré ni más ni menos que en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ese gran tratado de teología
de San Tomás plantea, aquel que dijese que toda verdad relativa está planteando en sí una contradicción in terminis, en los mismos términos. ¿Cuál es? Y de que toda verdad relativa, porque es una verdad absoluta esa. Absolutiza algo, en este caso, diciendo que todo es relativo. Quien diga que toda verdad es relativa y que no existe la verdad absoluta, sino que muchas verdades sobre el mismo tema, está planteando desde ya esa verdad absoluta. Entonces existe esa capacidad de comprender la realidad, esa capacidad de entender, de aprender lo que es o lo que llamamos realidad a partir de nuestro intelecto. Y eso es lo que en filosofía se conoce como verdad. Decimos que es verdad la adecuación del intelecto y la cosa. Decimos que es error cuando no se adecua mi pensamiento a lo que es en la realidad. Si alguien plantease que esto es un elefante, estaría diciendo al menos un error. Si fuera voluntariamente que lo hace, ya no es un error, es una mentira. Una cosa es algo erróneo, otra cosa es algo mentiroso, falso pero con voluntad. Esa capacidad de entender la realidad, de adecuación de la cosa y del intelecto, es lo que normalmente se conoce como verdad. La verdad es la adecuación del intelecto y la cosa. ¿Por qué? Porque la realidad que se externa a nosotros es lo más agresivo que hay. No hay nada más agresivo que la realidad. El objeto que está fuera de la mente, el objeto extramental, se nos impone. No depende de mi deseo, de mi sentimiento. La realidad es tremendamente agresiva. Por eso se dice muchas veces que quizás Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. La naturaleza, no solamente creada, ni la increada, la realidad externa, se me impone, me agrede, la realidad me golpea. Aunque yo piense que un objeto no está enfrente mío, aunque yo crea que no lo está, basta con que haga ejercicios mentales de golpearme la cabeza contra una pared para darme cuenta que eso existe. Surge entonces en el hombre aquello que Aristóteles va a llamar el deseo natural por conocer, el deseo natural por saber. Así empieza el gran libro de la metafísica de Aristóteles. Todo hombre desea naturalmente saber. Es algo que se encuentra en los niños, a la edad de los ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello otro? Y más adelante, cuando se ponen más insoportables, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son cosas que se dan de modo natural. Cuando uno pregunta el qué de una cosa, está preguntando por la esencia de esa cosa. ¿Qué es esto? Y papá y mamá responden, eso es un perro, eso es un gato, eso es una mesa, la esencia de la cosa. Después más adelante preguntará, ¿pero por qué los pájaros vuelan? Los pájaros vuelan porque tienen alas, el qué y el por qué. Es natural en todo ser humano estar buscando siempre la verdad. Y fíjense lo que sucede de modo habitual en cualquier ámbito cuando uno tiene un problema. Quien haya pasado por la tortura que significan las matemáticas, que para mí son una tortura, fueron siempre, cuando uno termina un problema matemático, es como que el intelecto reposa en la verdad. Cuando uno descubre una cosa, una solución, nuestro intelecto está hecho para la verdad y reposa cuando descubre la verdad, aunque a veces la verdad nos duela. Surge entonces en el hombre digo, ese deseo natural por conocer la verdad, de saber cómo son las cosas, de conocer y de conocerse a sí mismo, que es un trabajo que dura toda la vida.
como suspiraba San Agustín, que te conozca a ti, Dios mío, y que me conozca a mí. Es gran deseo de San Agustín, conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Pero obviamente no podemos desconocer que la realidad y el modo de conocerla, si bien no depende de una época o de una cultura, se conoce y se descubre en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Incluso aquel que dijo, yo soy la verdad, Jesucristo el Señor, quiso nacer en un tiempo determinado, en un lugar físico. La realidad conocida o la realidad transmitida es transmitida y recibida por los hombres. Solamente el hombre es capaz de alcanzar la verdad de las cosas. Y así, muchas veces, podemos estar condicionados en nuestra época por el modo de conocer la verdad. En el libro de Génesis, por ejemplo, se lee que la primera falsificación de la verdad, de la realidad, fue obra de un ser inteligente. El demonio, tomando una serpiente, ante la respuesta de Eva, la madre de todos los vivientes, de todos los hombres, se entiende con la serpiente y ella comienza a decirle, no, pero no pasa nada si comes el fruto del árbol del bien y del mal. La madre de los vivientes, Eva, entonces escucha esa frase que se encuentra en Génesis: de ninguna manera moriréis, dice la serpiente. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y añade, conocedores del bien y del mal. Ese conocer el bien y el mal implica en la lengua hebrea aquel que hace que las cosas comiencen a ser buenas o comiencen a ser malas. Lo que implica el libro de Génesis es que no, en la desobediencia original es él el que se pone en el lugar de Dios para empezar a hacer de la realidad aquello que él quiera que sea. Ese conocer esa mentira de inicio es la gran prueba que Dios pone al hombre. Inaugura entonces una serie de justificativos. ¿Qué les dio de comer? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Pregunta Dios, nuestro Señor a Adán. La mujer que me diste de compañera, ella me dio de comer y entonces comí, dice Adán. Cuando pregunta entonces a Eva, ¿por qué hicieron esto? Es que la serpiente, y comienza así como un juego de falta de responsabilidad, por haber querido definir qué es lo bueno y qué es lo malo. La falsificación de la realidad, cuando se va transformando poco a poco en un hábito, finalmente termina siendo una nueva cosa. Una cosa que nosotros mismos, incluso a fuerza de escuchar o de repetir, nos terminamos creyendo. Por esa famosa frase de Goebbels, un ministro de propaganda de Hitler: una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad. Los regímenes totalitarios, comunistas por ejemplo, trabajan siempre así. Machacan y machacan y machacan, y repiten. Y cuando uno de buenas a primeras escucha por primera vez una barbaridad, dice, esto nadie lo va a creer. Pero en la medida que se va repitiendo, es como una gota que va horadando la piedra. Va haciendo un agujero. Y uno mismo, aunque no se lo crea, tenemos experiencia de esto, va adquiriendo un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de decir, de hablar. Nosotros no usamos las mismas palabras imponiendo culturalmente para querer cambiar la realidad. Aún nosotros mismos. Porque uno de los primeros logros de la revolución cultural es ir cambiando las cabezas, los pensamientos, por medio de las palabras. Ayer hablamos con los muchachos que estaban acá, los jóvenes, como, por ejemplo, hoy le dicen a la Navidad en Estados Unidos.
Si uno dice en el colegio Christmas, no, holidays. ¿Cómo? Holidays, claro, son vacaciones. No se puede dañar a nadie, no se puede ofender a nadie, no se puede ni siquiera mencionar el dulce nombre de Cristo. Y así poco a poco, esas falsedades se van imponiendo por medio de la palabra. Una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad. Esa falsificación de la realidad poco a poco se desarrolla hasta transformarse en un sistema de pensamiento, un sistema de ideas que no tiene por qué depender de la realidad de las cosas. Cualquier ideología, pensemos por ejemplo en el comunismo, es un sistema cerrado de pensamientos independiente de la realidad. No importa la realidad. El pueblo se encuentra oprimido por el capitalismo neoliberal y por lo tanto es necesario que venga un salvador, un libertador que guíe al pueblo hacia la dictadura del proletariado. Pero entonces, ¿por qué un cubano intenta escapar de la isla a nado para llegar a las costas de Miami? ¿Por qué alguien en Venezuela escapa desesperado para poder salir de ese paraíso comunista? Y uno plantea estas cosas a quien es un ideólogo convencido, por ejemplo, del Partido Comunista, y no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque le ha ganado a su cabeza la ideología. Sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad. Van por dos caminos distintos. Por una senda va la realidad y por otra va la ideología. Esto sucede con todas las ideologías. Si la realidad no se acomoda a mi ideología, pues peor para la realidad. Así funciona un ideólogo. Comenzamos a jugar, a juzgar, por una ideología. Esta ideología puede ser cualquiera, no solamente el comunismo, el feminismo, el veganismo, el ecologismo. Muchos sistemas cerrados de pensamiento plantean esto. El liberalismo llevado a su máxima consecuencia. Si planteo, por ejemplo, que el liberalismo es el respeto restricto del proyecto de vida del prójimo, entonces yo debo respetar si alguien quiere mutilarse, drogarse, vender su cuerpo, vender sus órganos. ¿Por qué? Parto de un principio. El liberalismo, algunos dicen, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y entonces debo respetar todo. Pero como un momentito, que somos parte de un bien común. No podemos permitir que alguien se suicide, se mutile, se venda, se prostituya. Debemos ayudarlo. Somos parte de un cuerpo. Más aún si no está bautizado. El ideólogo no entiende eso. El ideólogo es aquel, como decía Chesterton, que compra un sombrero y el sombrero le queda pequeño. ¿Qué hace entonces el ideólogo cuando ve que el sombrero le queda pequeño? Muy fácil, achica la cabeza. No agranda el sombrero. Debe entrar, de algún modo tiene que entrar, no puede ser que no entre. Entonces la verdad queda lejos, la verdad cada vez comienza a quedar más lejos. Es algo incluso curioso, que no solo la ideología debe depender de errores o falsificaciones iniciales, sino que también puede darse en situaciones de verdad o en ámbitos de verdad. Puedo haber recibido, por ejemplo, en mi propia formación católica, ahora que estamos, una idea de que la Iglesia debe amoldarse a los tiempos. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, tiene una doctrina dejada por nuestro Señor, pero parece que el mundo va por otro lado. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues muy fácil, achicar la cabeza. La ideología progresista dentro de la Iglesia también existe. No solamente existen los progres políticamente hablando, también están los progres, que son varios,
dentro del mismo pensamiento de la Iglesia. ¿Qué plantea un progre católico? Plantea que la Iglesia debe amoldarse al signo de los tiempos, amoldarse al mundo. No para ser sal y luz de la tierra, no para cristianizar un mundo post-cristiano como el que tenemos hoy, sino para intentar llegar más a la gente. Hace falta ser como la gente, hace falta que aceptemos nosotros no aquello que Jesús enseñó, sino aquello que Dios va enseñando a través del pueblo. Esto es lo que algunos hoy hablan de una teología del pueblo, que Dios se va manifestando desde el pueblo y que hay que aceptar lo que el pueblo dice porque es la voz de Dios, que va caminando como el pueblo de Israel en el desierto al salir de Egipto. Y si el pueblo hoy plantea que los mandamientos están prescritos, perimidos, son anticuados, pues entonces hay que seguirlo, porque la mayoría siempre tiene la razón. Coma excremento, decía un cartel. Millones de moscas atestiguan que es rico. No seguimos la lógica muchas veces. La ideología entonces también puede entrar a veces en la iglesia. Y por eso es más difícil a veces convertir a alguien que cree que es católico que a alguien que es completamente pagano, que está tabula rasa, cero, ¿no? Porque, no, yo fui a una escuela católica. Yo fui a una escuela católica. Yo fui a una escuela católica. El catecismo en la escuela católica a la que iba, Argentina, estamos hablando, escuchen esto, colegio de varones. Cada día que teníamos la clase de catequesis en el aula, 42 muchachos, el profesor súper abierto, el progre, hola muchachos, ¿cómo les va? Puñito, puño, Miren, como somos libres y Dios nos quiere libres, ustedes pueden quedarse en el aula, en la clase de catequesis, o ir a jugar al fútbol. No terminaba de decir fútbol, no quedaba nadie. Perdón, quedaba un muchacho que era anglicano, ni siquiera era católico. El único tipo que hizo catequesis en mi colegio fue un protestante. Esperemos que no haya perdido su poca fe que tenía, ¿no? La profesor que teníamos. Esa ideología entonces se puede dar también en ámbitos de verdad. Puedo haber recibido la ideología marxista, por ejemplo, que me obliga a ver la realidad en clave de opresores y oprimidos. Puedo haber adherido a la ideología liberal, que hace del libertinaje la clave de toda nuestra vida. Puedo haber recibido la ideología del pacifismo, o del freudismo, o del derecho humanismo, o de la democracia como ideología, como que la cantidad elige lo que está bien y lo que está mal, como si fuera palabra de Dios. Y para esto tenemos que desintoxicarnos haciendo ejercicios de realismo, buscando el realismo como método. Un gran filósofo francés, Etienne Gilson, hablaba del realismo metódico, en vez de la duda metódica de Descartes, no, del realismo metódico. Hacer todos los días el ejercicio de realismo. Un gran profesor aquí en Estados Unidos, uno de los que fundó Thomas Aquinas College, TAC, en California, que comenzaba sus clases de lo que fuera, hablaba de humanismo, filosofía, con esta frase. Buenos días, alumnos. El agua moja y el fuego quema. Entonces uno entraba a la clase y se encontraba que el tipo todos los días decía lo mismo. Buenos días, alumnos. El agua moja y el fuego quema. Hasta que un día uno de los jóvenes universitarios casi tomó vigor y fue a preguntar: profesor, perdón, pero ¿por qué usted cada día que nos saluda nos dice el agua moja y el fuego quema?
Y que el profesor respondió, porque es un ejercicio de realismo. Algún día les van a decir que el fuego moja y el agua quema. Decíamos también que uno puede tener un sistema de ideas verdadero, pero no haberlo hecho propio, sino que puede basarse en él como si fuera una ideología, como un sistema. Porque una cosa, y esto es muy importante, es estar en la verdad y otra cosa es vivir en ella. Yo puedo estar en la verdad, pero puedo no vivir la verdad. Puedo tener una excelente doctrina, pongámosle católica, por gracia de Dios, una buena formación, una buena familia, pero no vivir en serio en la verdad. No vivir conforme a ella. Una cosa es saber que 2 más 2 son 4 y otra cosa es construir un edificio en base a esos cálculos. No es lo mismo saber que vivir. Y esa es una tentación que uno puede tener como católico. Saber que todo es la verdad, pero después no vivir en consecuencia en la vida práctica. Saber que estoy en la verdad, saber que soy o debo ser sal de la tierra, luz del mundo, pero cuando salgo de mi casa tengo una especie de catolicismo de paralíticos, un catolicismo de sacristía. Voy a misa el domingo, rezo, hago un rosario, quizás voy a adoración, pero en la vida pública portarme como uno más. Eso los papas lo han llamado el catolicismo liberal. Catolicismo en la vida privada, pero en la vida pública no sean cosas que me digan. Uno no es católico en un ámbito, o se es católico o no se es. En el segundo libro de los jueces, el profeta Elías les dice en la cara a los judíos que se encontraban en Babilonia, como los judíos se encontraban exiliados, muchas veces para no quedar mal, tomaban las prácticas de los pueblos en los que estaban. Y entonces en Babilonia estaba Baal, el dios Baal. El profeta Elías, ya muy enojado, le dice en la cara a los judíos: ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las 2 piernas? Si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Y si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. No se puede estar con Cristo y contra Cristo. No se puede conocer la verdad y no vivir en la verdad. Para eso es mejor vivir como un pagano, revolcarse en el mundo, gozar del mundo, vivir la vida loca, porque después es la única que se queda. Una cosa es saber la verdad y otra cosa entonces vivir en ella. Quien está en la verdad por costumbre, por hábito, por ósmosis diríamos, son aquellas personas que han recibido una buena educación, pero no han hecho carne eso que han recibido. Usan la verdad, pero ella no se ha encarnado en ellos. Repiten la verdad, pero no la tienen como propia. Algo parecido con los niños, que sin saber bien qué significa la palabra dolor, dicen: me duele, mamá, me duele, aunque todavía no saben exactamente qué significa el dolor. Quien ha hecho de la verdad, en cambio, una pasión, tampoco se cierra a un grupo de personas o de autores, no se desposa más que con ella. Y recuerdo las palabras de Aristóteles que decía, cuando tuvo que corregir a Platón: soy amigo de Platón, sí, pero soy más amigo de la verdad. O aquellas otras de Santo Tomás: la verdad, diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Pero esto no tiene que estar siempre muy abierto a escuchar cosas aún de aquella gente que no es católica, cuando hablan de cosas que no son de fe.
Hay gente que no es católica pero que dice varias verdades, muchas verdades, y uno debe estar abierto porque la verdad, diga quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Ese tipo de personas que están en la verdad pero que no viven en la verdad, al contrario, muy fácilmente pueden cambiar de sistema de ideas cuando los vientos corren contrarios. Puede cambiar de principios porque no los hizo nunca propios. Un gran cómico inglés, Groucho Marx, decía: miren, estos son mis principios, pero si no les gustan, ten con vosotros, ¿no? Y hoy el mundo vive así, vivimos así muchas veces. Hay que cuidarse mucho de este modo de tener la verdad, porque cuando uno no la vive, termina engendrando una ideología o ideólogos por la verdad. Dios no se hizo idea, se hizo carne. Et verbum caro factum est, decimos en el prólogo de San Juan. Y el verbo se hizo carne. Lo que rezamos en el ángel, cuando lo rezamos al mediodía, o a la tarde, o a la mañana, el verbo se hizo carne. Tiene que hacerse en nosotros carne también esa verdad. Hay que cuidarse mucho entonces para poder desposarse con aquel que dijo: yo soy la verdad. Interesante esta frase de nuestro Señor: yo soy la verdad. Nuestro Señor nos dijo: yo soy una verdad. Yo soy una más de las tantas. Yo soy un Dios. No, yo soy la verdad. Por ende, es el único que puede salvar. Solo quien haga de la verdad un modo de vida, solo quien internalice los preceptos de la verdad hecha carne, puede ser libre. Como Jesús mismo dijo: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente libera la verdad. Por eso no puede estar en el calabozo más pútrido de una prisión, pero ser 100% libre, porque está en la verdad. Conocer la verdad es desposarse con ella, como San Francisco se desposó con la dama pobreza. Hay en el mundo, especialmente en el mundo hebreo, un verbo que en las lenguas occidentales no existe y que nosotros casi que hemos perdido. Cuando un judío quería expresar su unión íntima con una cosa, usaba el mismo verbo que esposo y esposa realizan en la unión conyugal. Esa unión íntima. Cuando uno quería entonces mostrar que estaba completamente unido con una cosa, usaba ese verbo. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel le anunciaba a la Virgen Santísima su maternidad divina, la Virgen Santísima respondió: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese conocer, en la lengua hebrea, implica entonces una relación súper íntima, que quedaba grabada para toda la vida. Conocer la verdad implica entonces desposarse con ella de alguna manera, vivir en la verdad, vivir de modo real en nosotros mismos aquello que aquel que es la verdad encarnada vivió. Es cierto que muchas veces, al haber encontrado la verdad como un tesoro escondido, el Evangelio implica en nosotros cambios radicales. Quienes han pasado por ese hermoso fenómeno de la conversión, de nuestra primera fuerte conversión, se dan cuenta que hay cosas que son hermosas por un lado, pero que por otro lado implican que uno debe cambiar de vida y a veces cambiar de amistades. Cuando yo a mis 19 años comencé ya la vida cristiana medianamente seria, nunca terminé de convertirme hasta el día de hoy todavía, pero sí empecé en aquel momento. Una de las cosas más fuertes que me pasaba
era que ya no podía seguir con los amigos que tenía, porque hablábamos lenguas distintas. No que ellos hablaran inglés y otro español, no teníamos tema de conversación. Y nos pasa a veces en los más grandes de ahora, que cuando uno quiere volver a hablar con amigos de la infancia, de la juventud, que ya no nos une lo alto, sino que nos une, termina hablando de qué? Del pasado. Porque ya no hay más unión de almas. A veces vivir en la verdad implica eso. Cuando San Agustín, ese gran doctor de la Iglesia, se encontraba en el camino de su conversión, camino hacia la verdad, tenía enormes tentaciones ante ese cambio de vida que tenía que sufrir. San Agustín fue un gran pecador, 30 años de vida de pecado fuerte. Probablemente quizás muchos de nosotros no hayamos cometido tantos pecados como San Agustín. Esto pasa a veces, que muchos grandes santos fueron antes grandes pecadores. Y escribe en un hermoso libro que si uno no leyó todavía, recomiendo, que es muy cortito que lea y que ha cambiado la vida de mucha gente, Las Confesiones de San Agustín. Escribe San Agustín lo siguiente, cuando él pensaba cómo tenía que cambiar su vida. Quería no encontrar la verdad y al mismo tiempo no quería. Cuando dudaba decía en decidirme a servir a Dios, cosa que me había propuesto hacía mucho tiempo, y era que yo, el que quería yo hacer lo que no quería, pero no quería del todo seguir a Dios, ni tampoco del todo decía que no, luchaba conmigo mismo y hasta me destrozaba. Y mis antiguas costumbres como que me susurraban al oído las siguientes palabras: ¿cómo, Agustín? ¿Nos dejas? Ya no estaremos más contigo. Nunca. Nunca. Desde ahora ya no podrás hacer esto ni aquello. ¿Es que piensas que vas a poder vivir sin nosotros? Tú, precisamente tú. Estas están las confesiones de San Agustín. Esas ideas que a veces nos pueden venir van contra la verdad misma. La verdad que quiere hacerse carne en nosotros. Después de haber conocido la verdad, esa verdad que nos hace libres, hay la responsabilidad de nuestra parte. Y es la responsabilidad de comunicarla. Nadie guarda un tesoro tan grande para sí. Cristo nos dejó ese hermoso ejemplo de la parábola de la dracma perdida. Como todas las parábolas, ustedes saben, son siempre narraciones que son hiperbólicas, hipérboles, exageraciones, ¿no? Para que al menos uno se quede con una parte. ¿Quieren ustedes que no? Dice Jesús, perdiendo una dracma, una milésima de centavo. Cuando la encuentra, no da vuelta a toda la casa y hace fiesta y llama a todos y dice: miren, he encontrado mi dracma perdida. Y uno dice: qué estúpido. Nadie hace eso. ¿Quién de ustedes dice, teniendo 100 ovejas y pierde una, va y deja las 99 cuidadas y después va a buscar la perdida? Y cuando vuelve, entonces la carga en los hombros y dice: he encontrado mi oveja. Una vez le pregunté yo a un pastor, que era pastor verdadero, no de ovejas, ¿qué opinaba él de la parábola de la oveja perdida? Y me decía con total sinceridad: es ridículo eso. Es ridículo, porque un pastor, primero, no es dueño de las ovejas, es el que las cuida. En segundo lugar, si te pierde una oveja, pues que se muera la oveja esa. Tengo 99, si le da a perder 99, me matan, me despidan. Claro, pero ¿qué está queriendo mostrar nuestro Señor Jesucristo? Con esta parábola, con todas, la exageración, la hipérbole. Cómo a nivel divino, Dios busca a cada uno de nosotros, aun si somos unos miserables, y se juega la vida por nosotros, aun si fuésemos una sola.
Y termina diciendo, alegraos conmigo, encontré la dracma, encontré la oveja. Es como sucede con los niños, que al encontrar una realidad desconocida, o al descubrir algo nuevo que antes era ignoto, rápidamente intentan comunicárselo a los demás como si fuera una maravilla. Mamá, mirá, papá, mirá esto. Descubrieron con asombro una verdad. Se despiertan ellos esa sed de sabiduría que no tiene límites. La verdad tiene que ser comunicada, tiene que ser enseñada a los demás, transmitida como la hemos recibido al menos nosotros. Solamente la verdad, comunicada y compartida, aún no termina de hacerlo completamente libre. Y no solamente las verdades de la fe. Cualquier verdad coopera con aquel que dijo, yo soy la verdad. De ahí el papel fundamental que tiene un padre, una madre, un docente, un abuelo o una abuela que no han perdido todavía la vida. Luchar contra ese plan, diría, sistemático que tenemos de falsificación de nuestra propia realidad. En el plano histórico, que nos ha prostituido nuestra historia. La historia de nuestros países, en gran parte, fue falsificada. En el plano filosófico, en el plano médico, las ideologías que hoy pululan por toda América son falsas. Uno tiene que levantar la voz. Lo que decíamos antes, no podemos ser católicos jetantes, si no te pasan por encima. Dios nos da la vida para que intentes militar por Cristo en el tiempo que todavía tenemos. Es lo que uno tiene que hacer. Y a su vez, pero es difícil, padre, sí, pero es lo más divertido. Es una sola la vida que uno tiene. Hemos sido llamados a desposarnos con la verdad, a no transar con el error, a hacer carne aquello que nuestro Señor mismo quiso plantear. Yo soy la verdad. Hemos sido llamados a ser como un eslabón. Y termino con esto. Algún día, los que están acá escuchando ya no van a estar. El que está hablando tampoco estará. Porque el hombre tiene cada tanto la mala costumbre de morirse. Y yo me he planteado en toda mi vida que uno simplemente es un servidor de la verdad. Nosotros que hemos sido bautizados por gracia de Dios y no por mérito propio, somos servidores de la verdad. Y hemos recibido un enorme tesoro, una antorcha, que uno debe pasar a las próximas generaciones. Eso es la tradición, ¿no? Simplemente transmitir a nosotros lo que nuestros propios padres y abuelos nos transmitieron a nosotros. Porque al final de cuentas, ¿no?, el venerar la tradición no es estar venerando cenizas, sino transmitiendo una llama ardiente. Que Dios nos haga siempre cooperadores y divulgadores de la verdad. Muchas gracias. Ahora dejamos, me parece, un lugar para preguntas, ¿no? Gracias. Quería agradecer a todos por asistir y tratar de abrir para haber compartido esta charla. Sé que no se siente cómodo con esto, pero le vamos a pedir, vamos a hacer una colecta para lograr con su gasto, su viaje, mientras también le damos la oportunidad para ustedes a hacer las preguntas que quieran. Y al salir, el padre va a firmar los libros y con lo cual le vamos a pedir que vamos a hacer una fila de aquellos que quieran comprar libros o recibir un libro firmado por el padre.
que habla de homosexualismo o de lesbianismo en una escuela privada o pública. No voy al caso porque mucha gente no ha abierto los ojos de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo completo. Y usted sabe que en Europa el satanismo ya es casi un 100% completamente es una religión. Las iglesias en Europa están vacías, o los templos de los católicos están vacíos, pero las iglesias satánicas están llenas. Le digo esto porque el liberalismo que nosotros conocemos se ha convertido más que el liberalismo, se ha convertido en algo simbólico. Y en un par de años más vamos a tener al Apocalipsis aquí frente de nosotros a ver quién de verdad va a pasar la bestia o no. No puede usted decir eso. Que se va a venir el Apocalipsis, me encanta. Por fin, lo por todas. Es lo del Evangelio. Yo nunca tuve miedo a lo que, al fin de los tiempos. Yo tengo mucho miedo al fin de mi tiempo. Por eso que ya nos viene confesados, ¿no? Uno podrá decir que nos encontramos en un momento difícil de la historia. Sí, quien conocemos, quienes estudiamos, nos dedicamos, en el caso mío, horriblemente a la historia, sabemos que ha habido momentos mejores y peores. Estamos en una gran crisis, estamos en un momento incluso bisagra a nivel de civilización. Tanto es así que estamos pasando, así como se pasó de la Edad Media al Renacimiento, de la Edad Moderna a la Posmoderna, ¿cierto? Si puede ser que estemos en el fin de los tiempos o en el principio del fin de los tiempos, no lo sé, hay muchas señales que podrían decirlo, pero también es verdad, por cierto, que el fin de los tiempos también puede ser aplacado por la santidad de las personas. Cuando en 1400 en España, un gran santo que fue San Vicente Ferrer, llamado el Ángel del Apocalipsis, predicaba en toda España que venía el fin del mundo. Llegó incluso él a desafiar a la autoridad pública para decir que iba a resucitar a un muerto de 2 o 3 días, al muerto que le dijeran para mostrar que el fin del tiempo, el fin del mundo se venía. Y entonces le dijeron a un muerto, bien muerto, fueron a buscar al cementerio, y San Vicente Ferrer invocó el poder de Dios y ese hombre resucitó. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué no vino el fin del mundo? Porque San Vicente Ferrer predicó, como pasó, conocen en la Biblia, si por un justo que hay, por 10 justos en Sodoma, por 20 justos, entonces la gente empezó a convertirse, empezó a vivir más radicalmente el Evangelio, a cumplir los mandamientos. Y si no, bueno, bendito sea Dios, dice Jesús, cuando escucháis estas señales, alegraos, dice, levantad vuestras cabezas, porque está pronta vuestra liberación. Si tiene que venir el Señor mañana, y bueno, yo me confesé en un par de días, ¿verdad? El que tiene que tener todo eso es que no está viviendo bien la vida cristiana. El resto, que venga cuando quiera, Señor. Padre, muy buenas noches. Un gusto, gracias por la información que nos da. Bueno, yo le quería preguntar, justamente hoy en la mañana, hablando con un amigo sobre la verdad y la razón. Y bueno, yo le dije que para mí la verdad es Jesucristo y que de Él venían todas las verdades. No sé si esa respuesta estuvo bien lo que le dije. Y de la razón le dije, tú tienes tu verdad, lo que él me dijo, tú tienes tu verdad que es Jesús, pero para mí no. Ok, pero le dije, de Él vienen todas las verdades. Y de la razón le dije, mira, en la época de Hitler, Alemania era el país más razonable. ¿Y en qué terminaron? ¿Cuántos hermanos judíos mataron? Entonces, eso fue lo que yo le dije. No sé si esa es la respuesta que estuvo bien que le dije o que usted me puede decir. Sí, Jesucristo es la verdad, pero Jesucristo no te enseñó matemáticas, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la verdad hecha carne. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios, según la persona de la Santísima Trinidad, hizo al hombre, y al hombre le dio también su intelecto para que lo use a alcanzar la verdad de las cosas. Nuestro Señor nos enseñó
botánica, astronomía, biología. ¿Por qué? Porque lo que quedó comprendido de la Evangelio son las verdades fundamentales para poder llegar al cielo. El decir simplemente que todo razonamiento es malo va contra directamente el mismo cristianismo, ¿no? Todo razonamiento es malo cuando llega a una conclusión mala o parte de un principio malo, ¿no? Pero si yo digo, todo hombre es mortal, Juan es hombre, Juan es mortal, es un silogismo lógico, lógica pura. Si Dios nuestro Señor nos dio el pensamiento, nos dio la lógica para poder pensar sanamente, hay que utilizarlo, ¿no? Cuando uno, de vuelta recurre a Chesterton, cuando uno entra a una iglesia de Chesterton, no se quita la cabeza, se quita el sombrero, ¿no? Nosotros somos católicos en cuanto que seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero la razón no se opone contra la fe. Quien dice que la razón se opone a la fe es justamente el padre del protestantismo, Martín Lutero. Por eso, por un lado, por el camino de los protestantes, una cosa es la fe, dice Lutero, otra cosa es la razón. Razón y fe nunca pueden estar en consonancia, dice Lutero. La Iglesia Católica dice justamente todo lo contrario. Tenemos la famosa encíclica Fides et Ratio, ¿no?, de Juan Pablo II, que fe y razón, como proceden del mismo Dios, de la misma fuente, no pueden estar nunca en contradicción, porque el autor es justamente el mismo, Dios nuestro Señor. Entonces, hay razonamientos que llevan a la verdad y razonamientos que no llevan a la verdad. Los razonamientos que no llevan a la verdad involuntariamente son cosas erradas, erróneas. Razonamientos que no llevan a la verdad de modo voluntario son mentiras, que hay que corregir. Pero uno no puede vivir solamente planteando que la única verdad que voy a seguir yo es la verdad puramente de fe. No, la verdad es la razón también, porque tienen a Dios por el mismo autor. Diga quien le diga esa verdad de razón. ¿Sí? Buenas noches, Padre. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Quisiera preguntarle qué significa la palabra matrimonio. ¿Por qué se está diciendo matrimonio igualitario cuando sabemos que no puede ser matrimonio cuando son personas del mismo sexo? ¿Qué pasa con los católicos que comulgan, apoyan unión igualitaria, aborto y votan por abortistas como el señor Biden? ¿Se considera Biden una persona católica practicante ya que abiertamente apoya el aborto? Bien. He contado en mi cabeza por lo menos 6 preguntas. Podría empezar respondiendo a la más fácil, que es la última. Pero empezamos por la primera, a ver si puedo recordarlas, ¿no? La palabra matrimonio proviene del latín. Yo antes de ser sacerdote cometí el grado de ser abogado, trabajé como abogado, ¿no? Me gradué, trabajaba en tribunales, etc. Como abogado uno se puede llegar al cielo y dice cura. Hay algún abogado en el cielo. Seguramente, tiene que haber. Bueno, el matrimonio, como decía en el derecho civil, viene de matrimonio, una carga monia, la carga para la madre. El matrimonio es una carga para la madre y eso es una defensa de la madre. El matrimonio del derecho romano intenta salvaguardar a la mujer. En primer lugar, a la madre. Matri, mater, viene de ahí, madre. ¿Por qué? Porque imagínense si cada hombre va fecundando a cualquier mujer y la deja sola, entonces es un caos. Hablamos del ámbito pagano todavía, el derecho romano antes de Cristo, ¿sí? Entonces el matrimonio hoy en día es entendido después de Cristo como ese sacramento que une al varón y la mujer. Hoy por hoy hay que explicar todo bien, nene y nena, ¿no?, unidos en esa unión sacramental donde Dios bendice esa unión para que puedan cumplir con aquello que dice el libro de Génesis, crecer y multiplicarnos. Por lo tanto, el único matrimonio válido para una persona bautizada es el matrimonio sacramental. Después vino la burocracia estatal que ha metido el tema del matrimonio civil, una cuestión meramente legal. Pero quien conoce un poco de historia sabe que hasta el siglo XIX la inmensa mayoría de los matrimonios simplemente era matrimonio católico, ¿no? Uno de los primeros regímenes que destruyó el matrimonio católico fue la Revolución Francesa, ¿no? Uno de los primeros. Bien, entonces, matrimonio a nivel cristiano puramente es el matrimonio sacramental, ¿no? Unión de uno con una
para siempre, para cumplir los dos fines que están en el catecismo, que es la ayuda mutua, ¿no? Y la apertura a la procreación de los hijos, los dos fines del matrimonio. Mutuamente ayudarse, marido y mujer, para poder llevar adelante la vida, como incluso plantea el catecismo el remedio de la concupiscencia, y en segundo lugar, la posibilidad de procrear hijos, ¿no? Porque los hijos nacen en un ambiente, entonces no tiene una mamá y un papá. Punto segundo, aquí es lo que plantean hoy, que existe un posible matrimonio fuera del matrimonio eclesiástico, católico, si queremos, matrimonio civil, podrán hablar de un matrimonio cuando es varón y mujer, como un contrato entre hombre y mujer. Por hablar de un matrimonio, entre comillas, igualitario, es una contradicción en términos. ¿Por qué? Porque si es un varón y un varón, ¿cuál es el que hace de mamá? O si es una mujer con una mujer, falta ese núcleo que es la familia, puntualmente. De hecho, debe sí o sí acceder a la posibilidad de un esperma para poder ser fecundada la mujer o tratar algún tipo de esas cosas. Aquellos que están, incluso hoy en la iglesia, propugnando la bendición de estos, entre comillas, matrimonios, o para hablar más técnicamente, estas uniones de parejas del mismo sexo, obviamente van en contra de la doctrina católica. Con una supuesta misericorditis, ¿no? Que hay que ser misericordioso, aceptar a todo el mundo como es. Bueno, pero al principio Dios lo creó varón y mujer, macho y hembra. No se puede bendecir algo que está en contra de la ley de Dios, y más todavía en contra de la misma ley natural, ¿no? Eso siempre hay que decirlo, sobre todo cuando uno habla con gente que no es católica, ¿no? Esto, si uno quiere tirar la Biblia por la cabeza a alguien que no cree la Biblia, la verdad es que no hay punto de discusión. Por eso es importante que uno se forme para explicar, miren, esto no va con el orden natural. Yo puedo amarte y quererte mucho y todo, pero yo no puedo aceptar que estés en un error. Debo marcarlo, lamentablemente, ¿no? Lo que dicen que es en la iglesia, odiar el pecado, pero amar al pecador en todo caso. Entonces, ese sector revolucionario hoy que hay en la iglesia, basta con que vean lo que está pasando en el sínodo de los alemanes y todo, que es un caos total, que están planteando una especie de separación de la iglesia católica para poder hacer la aprobación del matrimonio igualitario, de la ordenación de sacerdotisas, digamos. Esto que ya está súper definido por la iglesia, bueno, de gente que son, yo digo, ocupas eclesiales, ¿no? En realidad son ocupas, porque no tienen fe católica. Bien, y aquellos católicos, cualquiera que sea, de la jerarquía que sea, civil o eclesiástico, lo que fuere, que plantea que públicamente y de modo pertinaz, ¿no? De modo pertinaz significa de modo firme, constante, consciente, que uno puede perfectamente apoyar algo que va contra lo que dice la iglesia, sea el aborto, sean las ideologías LGBT o lo que fuere, ya es el catecismo, entonces no hace falta ser un genio. Aquel que promueve esas políticas no puede acercarse a recibir la comunión. ¿Por qué? Porque se encuentra de modo público y escandalosamente en un pecado que es grave y que a su vez arrastra a otras personas. Si yo, por ejemplo, me pusiera a decir públicamente, en mi vida, esto es el liberalismo católico que decía antes, en mi vida privada yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Para ejemplo, ¿qué es eso? En mi vida privada, a mis amigos yo les digo, ¿no? Bueno, pero yo me digo a la vida pública, y si la gente de mi parroquia plantea que pobrecita esa mujer que sufrió tanto, y entonces fue violada, y entonces, claro, pobre, ¿cómo va a tener el hijo? Hay que aceptar entonces el aborto, porque todo el mundo lo acepta. Y yo dijese eso, entonces yo mismo no podría formularlo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo lo que contraría la doctrina de la iglesia. Lamentablemente hoy nos encontramos tan divididos en la iglesia que uno va a encontrar que algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Es como que si uno se encontrara una especie de partido de fútbol con 11 jugadores empleados, perdón que yo ponga el fútbol, pero soy argentino, entonces el ejemplo viene siendo solo, ¿no? A la cabeza, ¿no? Y se encuentran con dos equipos y uno tiene que decir, no es que acá el que gane es el más fuerte, no, que gane la verdad,
¿qué dice el catecismo? ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? Bueno, pasa que es políticamente incorrecto decirlo. Bueno, entonces no me pregunten. Muy sencillo. Buenas noches, padre Javier. Yo lo sigo mucho en que no te la cuente, por eso sé que se trabaja con jóvenes en Argentina. Como madre de un adolescente, me quiero, más que una pregunta, una recomendación. ¿Cómo hacemos con los padres que tenemos niños y adolescentes con el bombardeo que existe en toda Latinoamérica y acá en Estados Unidos? Mi hija va a una escuela católica, pero ya varias veces me he dicho también la verdad relativa y que dudan de que Jesucristo sea el Hijo de Dios. O sea, este tipo de cosas que yo no sé de dónde las saco. Entonces, así como eso, me imagino que muchos padres que estamos con esa lucha, con esa batalla, ¿qué nos recomienda que hacemos para ayudarnos? Bien, gracias por la pregunta. Mire, la adolescencia es una enfermedad que dura 3-4 años más o menos. Y todos la pasamos, ¿no? Todos pasamos esa enfermedad. Es un tiempo en que se adolece, ¿no? Nos faltan cosas, sufrimos cosas, cambiamos permanentemente. Yo tengo por patrón a San Juan Bosco, ¿no? De hecho acá tengo una reliquia de Bosco, ¿no? Que digo siempre, porque claro, por mis muchos pecados, hace 20 años que estoy en adolescente. Que es lo más lindo, lo más divertido, pero a su vez tremendamente cansador, ¿no? Pero hermoso, hermoso apostolado. Bueno, el adolescente es discutidor, el adolescente es desafiante, el adolescente por naturaleza está buscando siempre jugar al límite, jugar en los ámbitos limítrofes de la obediencia y todo. Es normal, o sea, porque todos pasamos por ese momento. Algunos más duros, otros más tranquilos, pero todos pasamos. Y siempre es bueno que, yo le digo a los papás, vuelvan ustedes a recordar, porque parece que no hemos tenido adolescencia nosotros. Es un modo muy bueno de hacer un ejercicio mental para poder después ayudar a los chicos, ¿no? Ahora, a la pregunta esa, uno debe responder con la formación. O sea, usted, si su hija le pregunta eso, usted debe formarse para poder responderle con argumentos, por ejemplo, de apologética, ¿no? Y bueno, ¿por qué me doy cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, me doy cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios porque hasta el día de hoy la única persona que bueno se conoce que haya resucitado después por su propia virtud, no por otro, por su propia virtud, es aquel que llamamos Jesucristo, Dios nuestro Señor. Y Jesucristo lo testigo después los milagros y los apóstoles y convirtieron 12 pobres tipos cobardes a un imperio completo como fue el imperio romano. Uno para 1000 elementos. El problema no está tanto en responder esa objeción porque mañana van a venir 20 más, ¿no? El problema siempre está en cómo hacer para que en ese momento, en ese periodo de la adolescencia, que es muy complejo, esa niña o ese joven se encuentre en un cierto hábitat o ambiente que lo ayude después a crecer sanamente. San Agustín decía que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que nazcan. Porque claro, nadie está preparado para ser mamá o papá. Por eso la formación es súper importante para que uno lo vaya sabiendo. Pero lo que yo puedo responder desde la experiencia es que como todo joven es un animal de tribu, todo joven busca una tribu, ¿no? La tribu que va a ser el equipo de rugby, de fútbol, de música, de lo que sea, de aquellos que... Es más, a veces la tribu de los feministas, puede ser cualquier, porque somos animales tribales, buscamos el ámbito social. Más aún el adolescente necesita pertenecer a un grupo, sí o sí. Bien, a ese grupo, o poco a poco se lo voy procurando yo, con buenos matrimonios, que tengan buenos hijos, buenas amistades, o si no, se lo voy a buscar sola o solo. Eso hace que, entonces, yo poco a poco intente arrimar a buenos matrimonios con buenos hijos para que vayan conociéndose, sobre todo cuando son más chicos, ¿no? Digo más chicos de 14 o 15 años. ¿Por qué? Porque de esos grupos van a salir las amistades, quizás los noviazgos, y quizás el esposo, la esposa de mis hijos. Entonces es súper importante que uno vaya intentando hacer que esos muchachos, esas chicas, vayan participando
de diversos grupos, o parroquiales, o no, pero que sean sanos y que tengan sanas amistades. Porque como se van poco a poco mimetizando con lo que van viviendo, los va a ayudar para creciendo. Dos respuestas, entonces, una de la formación de parte suya, si hay una pregunta, usted tiene obligación como mamá de responderle, y en segundo lugar, ir tratando de rodearla de buenas amistades para que vaya conformándose con buenas tribus. Buenas noches, padre. Muchas gracias por darnos la visita. La primera, dos preguntas más. La primera, ¿qué en realidad es los masones y cuál es su misión? Y la segunda, ¿cómo nosotros podemos digerir todas las elocuencias que vienen del Vaticano, principalmente del Papa Francisco? Bien, a la primera pregunta respondo. Entonces, los masones son una secta que nace como una logia en el año 1717 en Inglaterra, que busca principalmente una especie de religión paralela. ¿Qué significa una religión paralela? El masón plantea que Dios existe, que Dios como que creó el mundo o lo ordenó, habla de un gran arquitecto, que después lo mandó simplemente a rodar sobre, y que Dios no se preocupa por nosotros, ¿no? Los masones hablan de un Dios que está muy lejos y que no interviene para nada en la historia. La masonería, que todavía existe, por cierto, es así, aquí también, en varios países del mundo, plantea que todas las religiones son iguales y que la única religión que debe ser arrinconada o silenciada es aquella religión que plantea que posee toda la verdad. ¿Cuál es esa religión? La católica. Esta es la razón por la cual no se puede ser católico y masón al mismo tiempo. La Humanum Genus, una famosa encíclica, ya plantea que hay una excomunión respecto a aquellas personas que adhieran o se metan dentro de la secta de la masonería. Esto es una opinión mía personal, lo que voy a decir. Yo creo que hoy ya no tiene sentido ser masón. ¿Por qué? Porque los principios masónicos gobiernan el mundo. Antes hacía falta meterse en una secta, escondido, con grados de iniciación. Hoy estamos gobernados por los principios de la masonería. Respecto del planteo del Papa Francisco, a quien yo conozco porque vengo del mismo lugar, vengo de Argentina, vengo de Buenos Aires, esa vida que hemos tenido como arzobispo en Buenos Aires hace mucho tiempo, es una persona que tiene un carisma muy especial, ya lo tenía antes para hablar de todo. Hay que saber diferenciarlo, porque él dice, como es argentino y es porteño, o sea, es de Buenos Aires, con aquellas cosas que se enseñan de modo magisterial en la iglesia. Yo considero que nosotros tenemos una gran falta de educación respecto de lo que es el papado. Más nosotros de lengua hispana. Tenemos tanto amor por el papado, que a veces se nos puede confundir pensando que cualquier cosa que un papa diga, haga o gesticule es infalible o es palabra de Dios. Bueno, eso no es así, ¿no? Es Papa Francisco, que es del club San Lorenzo, ¿no? Y yo soy de Boca Juniors, el mejor club de la Argentina, sin lugar a dudas. Yo no tengo que seguir esa postura. Evidentemente él está equivocado, o sea, pero no está hablando ahí de fe y de moral. Todos sabemos, pero él o Benedicto, Juan Pablo II, San Pío X, cualquiera que sea, los papas son infalibles cuando hablan de fe y de moral para toda la Iglesia Universal de modo definitivo, que esto es lo que se define en el Concilio Vaticano I, el norma de la infalibilidad papal. Pues si mañana un papa, quien sea, no me importa que sea, porque mi fe no depende de los papas, depende de Cristo, ¿no? Si mañana viene un papa, no sé, Carlos III, un nombre cualquiera, y dice que, qué sé yo, que hay que intentar no comer más carne, porque la carne hace mal, porque mata a las vacas, imagínense en Argentina, ¿no? Yo le decía, mire, Santo Padre, me parece muy bien que usted sea vegano, pero que no me diga a mí ser vegano, esto no forma parte del depósito de la fe. Bueno, ¿qué sucede? A veces nosotros, y magnificado por la propaganda, también hay que decirlo, es como que pensamos que todo lo que digan los papas sobre cualquier tema es doctrina infalible y definitiva de la Iglesia. Hay un montón de cosas que son prudenciales, son opinables. Uno podrá entonces
escucho amas con respeto y todo lo demás, pero no implica que se juegue mi salvación por eso. Reitero algo, lo digo de vuelta por segunda vez. La fe de un cristiano no depende de una persona, no depende de los papas, ni de San Pedro, ni de nadie. La fe nuestra depende de la única persona que es divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si queremos de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Lo otro es un error en la fe, aquellos que creen que todo lo que dice cualquier papa de la historia es palabra santa siempre y en todo lugar, y se llama así papolatría. ¿Qué significa latría? Hacer un culto como si fuera Dios de una persona, que puede ser el Papa, Messi o quien sea, ¿no? El culto de la latría solamente es a Dios. Pero bueno, entonces yo considero que tenemos mal aprendido lo que significa la infalibilidad pontificia, ¿no? Y hay que repasarlo, porque algunos, si no, se confunden, a veces no entienden gestos que a veces pueden ser mejores o peores, pero que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿qué hago? Lee el catecismo. El catecismo es todo, ¿verdad? No hay que desesperarse. Bueno, venía bien hasta que hablaste de Boca. Ahí no lo digo. Se está hablando, Más cerca. se está hablando en varios lugares, o mucha gente hablando de lo que llaman la Agenda 2030. Hablaste también de que la iglesia estaba quizás influenciada o dividida desde ahora, y influenciada por diferentes ideologías también. Y también sabemos muy bien que esas ideologías van a, en principio, a actuar más que nada sobre las personas más vulnerables, que pueden ser los más chicos, los hijos. Entonces, basado en esas cosas, ahora viene un encuentro mundial de la juventud en Portugal, el cual yo personalmente no lo conozco, escuché que está planteado determinados temas de la Agenda 2030. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Teniendo en cuenta de que uno quiere proteger a nuestros hijos y no quiere dar espalda a un encuentro de ese tipo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no sé si todo el mundo sabe lo que es la Agenda 2030, ¿no? Pero resumido brevemente, es una serie de objetivos que la Organización de las Naciones Unidas plantea en el año 2000 por el desarrollo sostenible por allá, y después por el 2014-2016 se han planteado estos objetivos que tienen mucho de nombres bonitos y hermosos, como por ejemplo abandonar la pobreza, terminar con el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, y tienen varios otros objetivos, tanto todos los logotipos, que algunos son realmente nefastos al punto tal del planteo del control de la población, de la natalidad, del homosexualismo, todo lo demás, ¿no? ¿Qué fue lo que dice el señor? Que en las jornadas mundiales para la juventud que se van a dar este año en Lisboa, en Portugal, en la página oficial se había puesto hace algunos meses que había que llevar adelante los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Esto motivó un enorme escándalo de muchísima gente, porque si bien algunos de los objetivos pueden ser entendidos en clave católica perfectamente bien, otros son plenamente nefastos, ¿no? Totalmente nefastos, inconciliables con la doctrina católica y una especie de incoherencia gigantesca. Fue tanta, y esto lo sé por experiencia propia, fue tanta la cantidad de cartas que recibieron el Vaticano, tantos obispos incluso se quejaron al Vaticano de esto que estaba pasando, que hoy por hoy lo han quitado de ahí, de ese lugar. Lo grave está en que hay gente que está totalmente desorbitada o loca o desinformada, para intentar ser suave en las palabras, que llegan a poner en una jornada para la juventud este tipo de cosas, ¿no? Por eso yo conozco gente, incluso diócesis completas, que dijeron no mandamos a nuestros jóvenes allá porque la frontera, la verdad que no mandamos para que... Las jornadas de juventud, por las dudas yo lo digo, yo he ido a un bar cuando era más joven y todo, era joven, tienen sus cosas buenas que son para jóvenes y como para que los chicos vean que hay otros marcianos iguales que ellos en diversos lugares del mundo, ¿no? Tiene cosas buenas realmente. Otras que son más bien
tipo cantón, más tipo para un poco de música, más bien recital. Puede servir, para los chicos puede servir, pero si vamos a hacer a llegar más fino, creo que algunos se han equivocado feo con el tema de una gravísima imprudencia que ahora regular, o sea, echaron para atrás. Lo más a mí grave no me parece que hayan puesto esto y después lo hayan quitado, sino que algunos estén metiendo la cuchara y metiendo estos objetivos que plantean, y algunos creen realmente, que la Iglesia es una ONG y que la Iglesia es una especie de organización pacifista que tiene que dedicarse a plantar árboles, a salvar ballenas o a dar de comer a los delfines. Y eso no viene a traer sino a la tierra, ¿no? Es parte de la confusión que estamos viviendo dentro de la Iglesia. No solamente las ballenas delfines, sino lo que decíamos antes de la bendición de parejas del mismo sexo y compañía. Es una especie de separación dolorosa, horrible, que en gran parte es por la crisis que tiene la Iglesia y por la falta enorme de formación que en muchos lugares vemos, tanto en nuestra catequesis como, digo más, en nuestros seminarios. Un gran sacerdote argentino, que fue el padre Castellani, Leonardo Castellani, decía que ya en su época, de cada 30, 40, los jóvenes no iban a seminarios, sino que iban a semi-asnarios, ¿no? Imagínense en aquella época, tenían cura gente. Bueno, hoy tenemos sacando, obviamente hay un seminario muy bueno, pero en muchos lados hay poca formación. Y bueno, esa poca formación después se arrastra a lugares de la jerarquía. Buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Mi pregunta tiene que ver, quisiera saber su opinión acerca del Sínodo 2023. Particularmente me siento confundida porque lo poco que he visto, de hecho, he visto en Instagram una cuenta oficial del Vaticano del Sínodo del 2023 y lo que veo no me agrada. Y quisiera saber un poco cuál es su opinión al respecto para aclarar un poco de dudas. Gracias. Bueno, los sínodos son súper tradicionales en la Iglesia, también son de los primeros siglos, en fin. Ahora, el sínodo es una palabra griega que es con sínjodos, con camino, el camino, ¿no? Es parecido a lo que es un concilio, pero a nivel local en diversos lugares del mundo. Se hacen consultas al pueblo de Dios, a los obispos, sobre cómo se pueden modificar ciertos modos de trabajar, en fin. Ahora, en varios lugares, voy a poner el ejemplo del sínodo de Alemania, o sea, las consultas que se han hecho en Alemania, las preguntas mismas que se están planteando en algunos lugares son preguntas que están direccionadas a que uno responda, ¿no? Ya con ideología. Y después, las preguntas que se responden en los sínodos locales se envían a Roma. Y en Roma se elabora un documento final con los planteos que se han hecho. La primera cosa que quiero decir es que ninguna de estas opiniones que se dan en los sínodos es magisterio de la Iglesia. Si acá nos ponemos todos juntos a opinar, bueno, ahora somos una encuesta. Vamos, cada uno escribe. ¿Usted está de acuerdo o no con por ejemplo, para ser bien polémico, con la bendición de parejas homosexuales, ¿no? Y pongámosle que en esta parroquia el 90% diga que sí está de acuerdo y el 10% que no. Bien, y eso después se envía al obispado y el obispado después se envía a Roma. Bien, todo eso son opiniones, no son parte del magisterio de la Iglesia, porque el pueblo no es fuente de la revelación. La fuente de la revelación es la Biblia y la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, lo que hay que confiar es que cuando todas estas opiniones, buenas o malas, lleguen el día de mañana a Roma, el documento que surja será un documento medianamente coherente. Y si no es un documento medianamente coherente, no pasa nada. Porque no es magisterio de la Iglesia, no se define ninguna verdad nueva. ¿Dónde está la verdad? Se encuentra en los evangelios y, si queremos compendiada, en el catecismo de la Iglesia Católica, que no va cambiando por
por las opiniones nuestras. Nuestras opiniones no cuentan para nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el fin del signo? Para ver, me parece a mí, qué es lo que tiene la gente normal. Nada más, es simplemente eso, ¿no? Yo creo que gran parte se va a encontrar con un fiasco nuevamente. Y para mí está muy bueno el signo para ver la brutalidad que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? Yo no quiero hacer ningún examen acá. Pero si yo preguntara acá en esta iglesia a todos ustedes que me dijesen de pe a pa, sin pensar demasiado, los 10 mandamientos en orden, nos encontramos en un problema, ¿no? Porque a veces hay católicos, y es más, yo tengo amigos curas que lo he hecho en broma esto, que no me pudieron decir los 10 mandamientos. Entonces, bueno, yo no digo quién, pero quizás. Entonces nos encontramos con una gran falta de formación. Tenemos mala formación católica. Esa es la obligación nuestra que tenemos hoy en día. Hoy con esto, con un teléfono, uno no tiene excusa para no formarse, ¿no? Años atrás, décadas atrás, uno no sabía, no podía tener dinero para comprar un libro, lo que sea. Hoy, que no se forma, es porque no quiere simplemente, es porque no quiere formarse. Entonces, yo creo que accidentalmente, per accidens, decimos en filosofía, creo que puede servir mucho esto para ver la enorme ignorancia que tenemos en el pueblo de Dios hoy. Y cómo está muy influenciado el pueblo de Dios por las ideologías imperantes, ¿no? En algunos lugares más, en otros menos. Por ejemplo, las respuestas quizás más católicas vengan de Hispanoamérica. Porque Europa para esto está, yo que he vivido algunos años allá, está arruinada en el tema de la fe. Y uno lo ve en las iglesias. Templos preciosísimos, completamente vacíos, con 2 viejitas, ¿no? Bueno, yo creo que podemos servir para eso, para darnos cuenta de lo mal que andamos. Buenas noches, Padre. Primero, gracias por estar aquí, por esa batalla que no solamente la hace en el ámbito cultural, sino en el ámbito de la fe, con la apologética que hace. Es preocupante, y me voy a hacer la pregunta desde River, de la señora, porque es importante tener una posición bien clara, y mi pregunta va en función de esa hermosa frase que San Agustín dijo también: quien obedece nunca se equivoca. ¿A qué debo de obedecer? Lo tenemos claro, usted lo acaba de decir, la fe nuestra es la de Jesús. Pero no está el peligro también de ser relativismo intracatólico, y esa misma que lleva mucho a decir, no, entonces la fe es mi relación mía con Dios, no necesito iglesia sí, o iglesia no, Dios sí. Y eso hace que caigamos en un relativismo evangélico, ¿no? De llevar esa relación personal con Dios. Somos iglesia, decía la señora, y entonces ¿para qué el sínodo? ¿Para qué nuestra iglesia lo lleva? Y usted decía, vivir la verdad. No es conocer la verdad, es vivirla. Y si el Santo Padre, lejos de que sea cátedra o no, diga algo, también al pueblo, a la comunidad, puede confundir. Entonces, retomando, que quien obedece nunca se equivoca, sea quien tengo que obedecer, pero ¿cuál es mi compromiso? ¿Cuál debería ser mi actitud ante estos tipos de realidades que vemos dentro de nuestra propia iglesia, como obispos incluso, que aceptan ciertos diálogos o ciertos enunciados en toda esta batalla cultural, de ideología y de fe también? Como católico universal que pertenezco a esa iglesia, ¿qué consejo nos puede dar para que nos mantengamos y vivamos esa verdad sin irnos por un relativismo evangélico que nos separe y nos desune? Mi esposa tiene una frase muy hermosa: a veces somos propias víctimas de nuestra propia grandeza. Nuestra iglesia es tan grande, tan bella, hermosa, que a veces somos víctimas de esa grandeza, por no conocerla, por no formarla. Así quisiera pedirle como un consejo a toda nuestra comunidad en cuanto a actitud, en cuanto a audiencia, cómo puedo yo manejarla cuando se dan este tipo de situaciones. Bueno, la frase quien obedece no se equivoca debe ser completamente matizada, porque si
fuera 100% cierta y no tuviera ningún matiz, y usted fuera un soldado hitleriano, y Hitler le dijese tenés que ir a matar a este grupo de gente, usted le debería decir, ¿cómo no? Adelante, los mato. Entonces ahí, el que obedece nunca se equivoca o a veces puede equivocarse. A veces puede equivocarse. La obediencia es una virtud, ¿no? Que depende de la virtud de la justicia, que hace que uno someta a nuestra propia voluntad al superior, siempre y cuando no se mande algo que sea pecado o sea contrario a la verdad. Y tiene también sus pecados la obediencia. Siempre toda virtud posee dos pecados posibles. La virtud de la obediencia posee el pecado por exceso y por defecto. Quien no obedece cuando debe obedecer, aunque no le guste, porque no está mandando ningún pecado que nada contra la verdad, quien no obedece es un desobediente, se comete el pecado de desobediencia, ¿no? Pero quien obedece cuando no debe obedecer, pecado por exceso, comete el pecado de obsecuencia. Es un obsecuente. No sé cómo se dice acá, pero es un chupamedias, no sé cómo se dice acá. Yo no puedo obedecer a algo que sea contrario a la razón o a la fe. Por tanto, el ejercicio del discernimiento intelectual, espiritual, uno debe hacerlo siempre, porque yo no me salvo, me condeno atenuando la conciencia de otro. Me salvo, me condeno atenuando mi propia conciencia. Y si yo soy un soldado hitleriano o comunista y Stalin o Fidel Castro me dice usted debe matar a todos los cubanos que están acá, y yo digo, el que obedece no se equivoca. Un momentito, te vas al infierno con todos, ¿no? Con los superiores. Entonces, punto número 1. Quien obedece no se equivoca siempre y cuando no se manda algo contra la fe o la razón. Punto número 2. ¿Cómo hacer para no caer en esa posible tentación cuando hay confusión dentro de lo que a veces se manda o se sugiere? Para mí es muy sencillo. Es volver de vuelta a la fuente de nuestra fe. ¿Qué es el catecismo? Yo no conozco a ningún católico que se haya vuelto protestante por el catecismo, ¿no? Lo que sucede es que nosotros no conocemos nuestro propio catecismo. Somos unos ignorantes, unos analfabetas. No leemos el Evangelio. Entonces nos encontramos a veces perplejos, sin saber qué hacer. Y bueno, ¿qué consejo uno puede dar? Muy sencillo. Volvamos a leer el catecismo. Agarren no tengo tiempo, padre, porque es un libro gordo. Muy sencillo. El Papa en su momento, Benedicto XVI, ¿qué hizo? Un compendio. Preguntas y respuestas. Compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Parecido al que tenía San Pío X, de preguntas y respuestas. Leamos eso. Con eso estará que todo. No me puedo volver protestante porque leo el catecismo. Pero tengo alguna duda, leo eso. Ya está, tranquilo. Y después, cuando alguien manda algo, en el ámbito que sea eclesiástico civil, primero tengo que yo discernir. O debo obedecer a esta ley del aborto, por ejemplo, me está mandando. O no. Bueno, no conviene porque va contra la fe, contra la inteligencia, contra la ley natural. Entonces ya está. Y bueno, ahí uno tiene que mantenerse. Obedeciendo a mi esposa, obedecer es la última pregunta. Bueno, hay que obedecer a esas cosas. Maridos, someteos a vuestras esposas. Y yo quería volver al tema del Papa. Sí. Siempre me siento muy culpable porque siempre lo estoy criticando. Y bueno, en relación a su respuesta, padre, me puedo quedar más o menos tranquila y seguir criticándolo. A mí me preocupa muchísimo porque si bien nosotros tenemos una relación con Cristo, pero el Papa es la cabeza de nuestra fe católica, es la cabeza de nuestra iglesia. Y realmente estoy viendo un Papa comunista y un Papa amigo de Castro, un Papa amigo de nuestra vicepresidenta Kirchner, que es prácticamente una asesina, y él no hace nada, y él es un chupamedias. Y entonces realmente estoy preocupada por nuestra fe, por nuestra iglesia, porque incluso
confirmar lo que usted afirma de que el Papa es comunista, que es amigo de Caja, mucho menos. Sí puedo decir que tiene actitudes que políticamente a mí no me gustan. Eso tengo total libertad para poder opinar. No está fuera de la iglesia porque me gustan actitudes políticas, ¿no? Y a mí siempre me ha ¿cómo puedo decir? Me ha tranquilizado esto que decíamos antes, que nuestra fe se encuentra conformada en el catecismo, en el evangelio. Miren, yo voy a decir esto porque uno se dedica a estudiar la historia. La gente cuando vivía, en 1800, si queremos, en la Edad Media, lo que sea, ni sabía quién era el Papa. Porque el Papa se nombraba en el misal, el sacerdote, ¿no? Se nombraba en voz baja, y uno ni se enteraba quién estaba al frente de la iglesia, y la fe seguía igual. ¿Y cómo seguía igual? Seguía igual con el párroco que tenía, con el rosario que rezaba, con los sacramentos que recibía. Y lo que pasa es que hoy tenemos una especie de sobreabundancia, de bombardeo permanente, y la última cosa que se dijo hace un segundito en el viaje de un avión o lo que sea, a veces son frases afortunadas, a veces son desafortunadas por completo. Lo recibimos rápidamente en un blog o en YouTube o lo que sea, nos trastorna la existencia. Bueno, un consejo sencillo es, hagamos un poco de ayuno de todo eso, porque mi vida cristiana no puede depender del último escándalo que hubo, de la última aparición que hubo, del último discurso. Aparte no podemos progresar espiritualmente. Y hay gente que en los últimos años ha basado su vida cristiana solamente en la contradicción y en la crítica. Y eso no significa que uno sea un estúpido y que yo no tenga inteligencia y que no quiera responder la pregunta que usted me hace y que entiendo que con dolor la hace, ¿no? Pero sí como un consejo, humildemente le digo, no le ponga el corazón a esas cosas. Lea la vida de los santos, lea el evangelio, lea el catecismo, y ya está. Mire, todos pasamos en esta vida. Todos pasamos, desde el más santo de los obispos o curas o laicos hasta el más pecador de todos, hasta Alejandro VI, el Papa Borgia pasó. Y hubo papas santos y papas no santos. Pero la iglesia de Cristo no es de los papas. Entonces, bueno, va a salir adelante hasta el fin de los tiempos. Y se acabó. Gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. El Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber venido.